Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa, compartiendo este día miércoles histórico junto a ustedes, como lo hacemos desde hace tantos años, en este caso de lunes a viernes y feriados también. Así que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 423-3822. Nos pueden dejar un mensaje grabado al 425-7931 o nos mandan un SMS al celular que tiene acá mi amigo casi en la mano, cuyo número es 156-515-522, que es el celular de Radio Nacional. Y también nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva. Nos pueden escuchar en www.radionacional.com.ar, emisora LRA6 Radio Nacional Mendoza, o nos solicitan amistad en nuestra página de Facebook. Ya tenemos 2 amigos nuevos y sumamos 116. Muchas gracias y los estamos esperando, por supuesto, como lo hacemos siempre. Así que muchas gracias a todos los que nos escriben. Gracias a Karina Molina Samito, a Sergio Terrera, a Nora Alejandra Fernández. Gracias, Norita, a todos los que nos comentan y nos leen, sobre todo, porque estas cuestiones que compartimos es para que justamente ustedes tengan también su participación y su opinión. Ayer hemos publicado una crónica que se llama Justo Judas de Urquiza y bueno, ya hay algunos comentarios. Esto a propósito del programa de ayer, ¿no? Así es, porque dentro de esta dinámica, ¿no es cierto?, de cómo el uso de la fuerza militar con la política ya viene desde el siglo XIX, en función de lo que nosotros dijimos, ¿no es cierto?, el lunes, y lo vamos a desarrollar durante toda la semana. Empezamos a hacer las características generales, hablamos de la presidencia de Urquiza, y bueno, hoy van llegando otras presidencias de presidentes militares, con rango militar, ¿verdad, Alejandro? Claro, así es. En el medio del próximo presidente con rango militar, que va a ser don Bartolomé Mitre, hay otra presidencia que una presidencia muy conflictiva y que está asignada por la intervención militar. Está asignada por la intervención militar por el propio Urquiza, que es el quien propuso al nuevo presidente, y por el que lo va a seguir, que es Bartolomé Mitre. Me refiero a don Santiago Derqui, una presidencia absolutamente malograda. Claro. De hecho... y su vicepresidente, como vos lo has escrito en el portal de Historia Activa en Netlog, ¿no es cierto?, el general Esteban Pedernera. El general Juan Esteban Pedernera. Puntano, ¿no? Exactamente, puntano, uno de los oficiales más cercanos a Juan Galo Lavalle. Así es. Esa es la historia más notoria de Juan Esteban Pedernera. Bien, ¿qué es lo que pasa con Derqui? Derqui fue el ministro del Interior de Urquiza, en la presidencia de Urquiza, y como tal fue propuesto por Urquiza como su sucesor. ¿Cuál es la diferencia con Urquiza? Que cuando asume Derqui, ya Buenos Aires está incorporado a la Confederación Argentina después de la batalla de Cepeda. Claro, por esa secesión que duró 8 años casi. Claro, sí. Fueron 8 años y lo cual dificultó la presidencia de Urquiza. Aparte era como un país manco o rengo, y sobre todo era un país en el cual Buenos Aires estaba ejerciendo una especie de coacción sobre el resto de las provincias, porque la aduana la tenía esa provincia, cuando Buenos Aires como ciudad no se había federalizado aún. Bueno, Derqui sí asume ya con la integración plena
de Buenos Aires, pero lamentablemente no va a durar mucho esto. ¿Quién era Derqui? Te digo el nombre completo. Se llamaba Santiago Rafael Luis Manuel José María Derqui Rodríguez. ¿Qué tal? Lindo nombre. Le voy a decir algo que me dicen los alumnos cada vez que yo digo ese tipo así de composición de apellido y nombre. ¿Y cómo lo llamaba la madre, profesor? Claro. Santi. Claro. Santi para los amigos. Santi para los amigos. Nació en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, el 21 de junio de 1809. Derqui fue un notorio antirrosista y como tal anduvo de exilio en exilio. Fue la mano derecha y la mano legal, porque era abogado, del general José María Paz, de quien era directo amigo también. Y después se une a Urquiza luego del triunfo en Caseros. Pasa a formar parte de esa élite de nuevos políticos que se acercan al vencedor de Caseros y arrancan con la unidad nacional, por decirlo así, luego de los 30 y pico de años de guerra civil, que lo sorprendieron estando en el bando unitario. Sin embargo, luego de esta derrota de Rosas y eliminado Rosas, se convierte en un federal, en un notorio federal de Derqui. Y así su presidencia ya comienza, en primer lugar, con una presión por parte de Urquiza, que no quiere perder protagonismo y se entromete en todo lo que resuelve Derqui, como si por el hecho de ser su pollo, en lo que electoral se refiere, lo habilitara Urquiza para entrometerse y decidir por él, cosa que Derqui, abogado y de carácter fuerte, no le gusta. Y por otro lado, Urquiza mismo le hace una guerra intestina contra Buenos Aires, o sea, maldispone a los porteños con Derqui cuando Derqui está tratando de negociar. Sin embargo, Derqui acepta todas las imposiciones de los porteños y una de esas imposiciones es la primera reforma de la Constitución, en 1860. Sin embargo, las cosas van a ir deteriorándose de a poco por la guerra interna que le hace Derqui y por Buenos Aires, que no se resigna a ser una parte secundaria de todo este teatro, quiere el protagonismo. Y es así que van a suceder muchos sucesos, valga la redundancia, desgraciados, como la rebelión en San Juan, o el golpe de Estado en San Juan, por la cual es asesinado el gobernador Virasoro. El candidato de Sarmiento y de Mitre, Berastain, asume la gobernación. Derqui manda la intervención a través del general Juan Sá. Sá fusila a Berastain. Y esta es la chispa que enciende otra vez la rebelión de no solo Buenos Aires, del bando liberal o unitario, que va a terminar en Pavón. Pavón es el fin de Derqui como presidente, porque ya lo hemos hablado y está escrito en el artículo que publicamos. De pronto Urquiza se retira de la batalla estando en posición de vencedor, sin embargo se retira. Cuando Mitre está embarcando sus tropas para fugarse, lee a noticia su ayudante que ha ganado la batalla. Estas cosas extrañas que tiene la historia. En realidad lo que la noticia es que su hermano, entre comillas, de la logia, le ha cedido el triunfo. Vamos a decirlo. Claro, no, sí, se ha investigado esto profundamente, ¿no? Y por unas cartas que le encontraron sobre todo a Derqui. Fíjense, sí, que habla de la influencia hasta de mediadores estadounidenses de una misma logia masónica. Miren hasta dónde llegaban el interés de otras potencias metidos las uñas en nuestros asuntos internos. Por supuesto que es otra cosa que queremos decir, que ya tiene su antesala, ¿sí? Hay un trabajo muy bien escrito de Pavón y sus efectos nacionales, ¿sí? Del profesor Martínez también, que es muy recomendable. Eso lo escribió creo que en la década del 60 más aproximadamente, y que cuya vigencia llega hasta hoy día, ¿no? Así es. Bueno, como consecuencia de esta intervención militar, de esta nueva rebelión de la díscola provincia de Buenos Aires, cae Derqui y cae el federalismo también. A partir de ese momento, Mitre tomará las relaciones exteriores y el mando unificado
de la República Argentina, porque una de las reformas era cambiar el nombre de Confederación por República, usándolo indistintamente, pero se comienza a usar el de República Argentina. Claro, ya los papeles oficiales tienen un asentamiento formal. Y de paso que vos decís eso, recordamos el artículo 35 de la Constitución Nacional que dice: la Nación Argentina se llamará indistintamente Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina o República Argentina. Y en los papeles oficiales figurará el tercer nombre. Bueno, es bastante amplio el artículo, pero son los tres nombres que hacen a la evolución geopolítica nuestra, ¿no? Así es, así que perfectamente estamos viviendo en la Confederación Argentina. O en las Provincias Unidas del Río de la O en Plata. la Provincia Unida del Río de la Plata, como más les guste, ¿eh? Como más les guste. Tiene rango constitucional. Lo cual es la ley suprema, por lo tanto Obedece. el resto se subordinan a ella. Y bueno, Derqui se retira al exilio una vez más, se va a Uruguay, va a Brasil, vuelve. Es detenido varias veces por los sucesivos gobiernos hasta que muere absolutamente pobre en la ruina moral y económica en el año 1867. Su cuerpo estuvo insepulto más de una semana porque no había dinero para sufragar los gastos del sepelio o inhumación. Lo cual habla de un final muy triste, de un hombre que fue olvidado completamente por sus amigos y socios políticos, en este caso Urquiza. Y habiendo sido presidente de la Nación Argentina. Habiendo sido presidente de la Nación. La más alta magistratura de la República. La más alta magistratura de la República, ejercida por un hombre que muere sin dinero, sin asistencia médica ni económica, y su cuerpo está insepulto una semana por no haber nadie que pueda pagar los gastos del sepelio e inhumación. Una vergüenza nacional realmente, y ella habla del odio que se generaba en aquellos años, del odio que se ejercía entre adversarios políticos, porque ni siquiera Urquiza le pagó la inhumación, claro, teniendo en cuenta que en algún momento fue amigo de él. Y su mentor también. Claro, ni hablar del presidente de la Nación, que era Mitre. O el vicepresidente en ejercicio, que era Marcos Paz. Y ahí tenemos un rasgo de lo que nosotros hemos empezado a describir el lunes, ¿no? Y que es justamente que era un abogado sin poder militar. Exacto. Un poco más de poder tenía el vicepresidente porque era un general, ¿no es cierto? Pero fíjense, quienes los derrotan son dos personas que tienen poder, no solamente poder político, sino poder militar. Urquiza y Mitre. O sea, tienen mando sobre tropa. Mando sobre tropa y, por supuesto, inducen a la tropa a hacer en función a sus políticas. Es lo que le queremos resaltar, ¿no? Claro. Entre las características más curiosas de Derqui, por ejemplo, es que se lo ha tildado a través de los años, y cierta historiografía, que no es otra que la oficial, la de los vencedores de Pavón, como que era un vago, como que era un tipo laxo. ¿Por qué? Porque tenía una costumbre. Él firmaba los decretos que le habían quedado del día anterior desde la cama. Pero no es porque se quedara a dormir hasta las 12. Al contrario, era un hombre de férrea personalidad, de mucha voluntad. No llegó a ser presidente de la República por nada, sino porque tuvo que luchar para llegar a eso. Luchó contra sus enemigos, se exilió, estudió. Fue asesor letrado de muchos gobernadores, de muchos presidentes, incluso en Uruguay. Así que esa fama de vago no le cabe, no es verdad. Simplemente lo hacía por una cuestión de comodidad para después ya irse tranquilo a trabajar como presidente. Ya estamos acostumbrados a este tipo de historiografía que se dedica al vilipendio, a la malversación de la persona, ¿no? Claro, sobre todo que el que lo escribió era enemigo personal de él. Claro. Esto hay que decirlo también. Cierra como 1 más 1 esto, ¿no? Totalmente. Entonces, esto para que nosotros empecemos a reflexionar de cómo viene construyéndose este poder desde el siglo XIX, que parece incipiente, pero es realmente, valga la redundancia, muy fuerte o muy poderoso, ¿sí? Y que, bueno, tiene su incidencia en el siglo XX posterior, ¿no? Claro. Porque después vamos a ver que si bien Sarmiento tenía, como vos bien lo dijiste, un rango civil, también tenía un rango militar, por extensión, en todo caso. Sí. ¿Sí?
también usa el poder militar. Entonces, claro, hay una dinámica ahí bastante interesante para estudiar, y por eso nosotros lo hemos querido traer aquí, en Historia Activa. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Mañana proseguiremos entonces. Gracias, María del Carmen Jurisic en la operación técnica, sigue el señor Badano con el boletín informativo y sigue Fito Suden en el patio trasero. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.